Se aprecia mi diapositiva. ¿Se escucha mi voz? ¿Me escuchas? ¿Me confirma? ¿Me escucha mi voz? ¿Me confirma Sánchez? Sí, profesor, buenas noches. Ya, ok, gracias, gracias. Ya. Hoy día con el tema 6 voy a hablar acerca del principio de legalidad en materia tributaria. El curso es legislación laboral. Principio de legalidad en materia tributaria. ¿Qué es un principio? Principios son reglas, son normas que orientan la acción de un ser humano. O esa es una norma. Principio, buenas costumbres, vendría a ser la base del desarrollo de la ley de las normas, es el principio. Son reglas, normas que orientan la acción de un ser humano cambiando las facultades espirituales, racionales. Se trata de normas de carácter general y universal, como por ejemplo, amor al prójimo, no mentir, respetar la vida de las demás personas y otros. También son como los derechos fundamentales. Entonces el principio es un cumplimiento de las reglas de las normas. Principio legal es aquella que en virtud del cual los poderes públicos están sujetos a la ley, de tal forma que todos sus actos deben ser conformados a la ley bajo la pena de invalidez. Lo contrario es inválido todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a la ley. Principio de legalidad quiere decir que todos los problemas se debe resolver encuadrando a la ley, lo que dice, lo que indica en la ley. Ese es el principio de legalidad. Por principio de legalidad, la legalidad son las normas, son las leyes. Principio es una regla, es una norma. Principio de confiscatoriedad, interdicción. Principio confiscatoriedad. En derecho tributario, el principio de no confiscatoriedad consiste en que la recaudación impositiva llevada a cabo por el Estado nunca podrá ser tal que conlleve la privación completa de bienes del sujeto, es decir, el 100%. O sea, no te podrían descontar todo lo que tú ganas, tampoco te pueden obligar con una pena privativa por no haber pagado tus tributos. A eso se dice principio confiscatoriedad. Los principios generales del derecho, en sentido estricto, son jurídicos de valor que inspiran e informan una norma o la disciplina de una institución. Son los enunciados generales a los que se subordina un conjunto de soluciones jurídicas.
Ejemplo, el principio de buena fe, principio de la fe pública, principio de igualdad ante la ley. Principio, concepto de principios generales. Concepto general de principio. Principios son utilizados por los jueces, los legisladores, los creadores de la doctrina y por los juristas en general, que sean para integrar algunas lagunas legales o para interpretar normas jurídicas cuya aplicación resulta dudosa. Entonces, el principio en el derecho o principio legal o principio son cuando hay lagunas. Cuando hay lagunas se dice, por ejemplo, ¿qué podría ser laguna? Laguna quiere decir que exactamente para resolver un caso que ha suscitado no hay tal cual en las normas legales como el Código Civil, Código Penal, Código Tributario y otros, no indica ese problema que ha pasado. O sea, no hay exactamente para resolver ese caso. Por lo cual, por principio, se debe resolver interpretando, viendo las buenas costumbres, viendo, encuadrando a criterio de las buenas costumbres y el principio se resuelve un caso. Es un principio. El principio te sirve. Todos los delitos, todos los casos, está encuadrado en los códigos civil, penal, tributario, etc. Si no encuentras para resolver ese caso, entonces vas a resolver por principio o vas a resolver por buenas costumbres. Si te han denunciado por no haber saludado a una persona, por ejemplo, y buscas en todo el Código Civil, Código Penal, no hay cómo sancionar, entonces lo vas a sancionar por buenas costumbres, por tradiciones o por principio legal. Eso quiere decir. Principio de legalidad en materia tributaria, artículo 74, principio de legalidad en materia tributaria. Los tributos se crean, modifican, se derogan o se establece una exoneración exclusivamente por ley o derecho legislativo en caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreto supremo. Los gobiernos locales pueden crear, modificar, suprimir contribuciones y tasas o exoneraciones de estas dentro de su jurisdicción y con los límites que señala la ley. El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley y la igualdad de respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. O sea, por deuda de tributo no te pueden embargar, no te pueden privar de tu libertad, confiscatorio, eso quiere decir. En las definiciones, interdicción, también hay una definición, interdicción. ¿Qué es interdicción? Es la restricción de la aptitud jurídica de la persona, derivada de sanción civil añadido de lo penal. En un sentido general, la interdicción es el estado en que deviene la persona a quien se le declara incapaz de determinados actos de la vida civil y que es, por ello, privada de la administración de su persona y bienes. Interdicción. Está privada de administración. Entonces, interdicción en el acto jurídico se refiere a la privación de la administración. Quiere decir, a no permitir que esa persona represente ese caso. Podríamos hablar de personas que pasan de 70 años, 80 años, o qué sé yo, ¿no?
Ya, entonces, principio de legalidad, principio de igualdad, principio de reserva de la ley. Principio de reserva de la ley. La ley que crea un tributo contendrá la regulación básica de la relación tributaria, el hecho impunible, la base imponible, la tasa, las exoneraciones, las infracciones y sanciones y los procedimientos. Reserva de ley. En conclusión, principios son reglas, normas que orientan la acción de un ser humano. Se trata de normas de carácter general y universal, como amor al prójimo, no a la mentira, respeto a la vida, a la democracia, a la libertad. Esos son los derechos fundamentales. Pero como he indicado, el principio es una regla, es una norma para solucionar cuando hay dudas, cuando hay lagunas. ¿Cómo lo solucionamos? Con las buenas costumbres. Principio de legalidad es cuando regula a los poderes públicos, o sea, todas las normas, todos los casos, delitos que van a suscitar en un Estado, está encuadrado por la ley. Ese es el principio de legalidad. Y se debe resolver con la ley, no con otro criterio personal. En la actividad número 6, porque esto viene de la actividad 5, en la actividad 5 hablé de la renta de primera, segunda, tercera, cuarta categoría y quinta categoría. Pregunta referido al tema de hoy. Indique breve referencia sobre el principio. ¿Qué principio? Es una regla, es una norma para resolver un caso, preferentemente cuando hay dudas, cuando no hay normas que encuadran. Pero simplemente decir qué es principio, es una regla, es una norma. 3. ¿Por qué se dice principio de legalidad? Principio de legalidad se dice porque todo se debe de resolver con la ley, nada a criterio personal. Tomar en cuenta las leyes, las normas para resolver un caso, eso se llama principio. Totalmente, sin duda, resolver los casos encuadrados por la ley. ¿Qué otros principios puedes indicar? Listo, aquí tenemos otros principios. ¿Qué otros principios puedes indicar? Acá hay principio de legalidad, principio de igualdad, principio de reserva a la ley, principio a la pedagogía, principio a la salud, principio a la reserva de algunos aspectos personales que no deben ser divulgadas, etc. Entonces, simplemente pueden responder de estos tres, ¿no? ¿Qué otros principios ¿Qué otro principio puede indicar? Listo. Otro principio. Principio de legalidad. Principio de igualdad. Todos para la ley somos iguales. Tenemos los mismos derechos. Varones, mujeres, negro, blanco, mestizo, etc. Alto, bajo, mediano, gordo, flaco. Principio de reserva de la ley. Ya, entonces, y así, ¿no? Todo. En realidad todo hay principio de respeto al hogar, principio de respetar a los mayores, principio de la pedagogía, principio de las autoridades, principio de... a ver, ¿qué podemos...? Derecho al medio ambiente, principio de las reglas, normas, etc. Casi todas tienen una denominación de principio. Pero pueden resolver con estas preguntas. Principio de reserva de la ley, principio de igualdad y así. Siguiente pregunta. Interpreta el contenido del artículo 74 de la Constitución Política. El artículo 74 de la Constitución Política, el artículo 74 de la Constitución Política habla sobre el principio de legalidad en materia tributaria. Pero como dice interpretar, la interpretación está aquí en la parte baja, dice. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. ¿Qué quiere decir? Por ninguna falta, incumplimiento de pago de los tributos, las personas en nuestro país no deben ser privados de su libertad. Esta es la respuesta. Listo. Entonces dejo a la potestad para que puedan desarrollar
para que puedan desarrollar las preguntas planteadas. Ya sigue presente solo mi estudiante Sánchez. Los demás en qué andarán. Voy a verificar la asistencia. Luego voy a enviar el link de ok, ya voy a terminar mi clase. Luego